En esta clase vamos a aprender un poco sobre la estructura atómica que hace parte de los materiales cristalinos. Bueno, quiero comentarles de que en el estudio que hicimos de la estructura de la materia, habíamos analizado este gráfico para poder ubicarnos un poco en cuanto al tamaño que tienen los diversos componentes de la materia a nivel tanto subatómico como también entonces a nivel macroatómico. Y habíamos entonces analizado de que el interés de los ingenieros atómicos y nucleares estaba entonces muy relacionado con estudiar lo que estaba dentro de los átomos y saber entonces qué tipo de subpartículas, qué tipo de interacciones existen entre estas subpartículas que forman la estructura de la materia. Pero en ingeniería mecánica, todas las propiedades mecánicas son dependientes de la interacción que tienen los átomos al conformar la estructura de los materiales metálicos. O sea, nos va a interesar a nosotros estudiar especialmente entonces lo que existe como interacción de átomos cuando estos átomos están acomodados de alguna manera especial en la estructura de un material. Nos interesa estudiar a nosotros entonces la estructura de la materia a partir entonces de modelar a los átomos simplemente como esferas rígidas. Vamos entonces a aceptar este pequeño principio para poder entender mejor entonces el comportamiento que tienen los materiales en cuanto a propiedades mecánicas y aceptando entonces de que nuestro átomo es rígido y redondo, ¿no? Va a ser suficiente ese modelo para poder comprender todas las propiedades mecánicas. Sin embargo, no hay que olvidarse de que hemos comprendido de que en los átomos hay mucho espacio vacío y los átomos no son esféricos. Los modelos, no se olviden que son simples aproximaciones de la realidad para tratar de entender mejor esa realidad. Bien, una vez entonces que veamos que los átomos están organizados de una determinada manera en ciertos materiales y en otros no, entonces vamos a pasar a ver qué pasa cuando tenemos un conjunto de átomos formando la macroestructura de los materiales. Cuando nosotros agarramos un pedazo de material metálico, no importa qué metal sea, podría ser entonces un pedazo de acero, un pedazo de cobre, un pedazo de aluminio. Si nosotros entonces nos preparamos una muestra muy delgadita para poder entonces usar el microscopio electrónico de transmisión, que en el fondo funciona por difracción de electrones, nosotros entonces vamos a poder ver cómo están acomodados los átomos en la estructura de ese material. Y miren, aquí tengo algunas fotos de microscopía electrónica donde vamos entonces a poder percibir una cosa interesante que ocurre en general entonces con cualquier tipo de material metálico que nosotros entonces usamos en nuestros proyectos de ingeniería frecuentemente. Miren, podemos percibir, aquí podemos notar, ¿no?, que los átomos están acomodados siempre con un orden definido, algo muy interesante. Pasemos a ver otra figurita. En este caso, miren, tenemos una foto de microscopía electrónica de difracción de electrones, como les mencionaba, que en este caso es una técnica que se llama campo inverso, el otro es un campo directo, y aquí se percibe también, miren, que los átomos están acomodados con un orden especial. Señala entonces de que los átomos son bastante ordenados en su estructura de ese metal. Interesante. Vamos entonces a usar ese concepto para poder definir muchísimos otros materiales que van a estar definidos con este principio que les vamos a llamar entonces de materiales cristalinos. Qué curioso. ¿Por qué curioso? Porque normalmente
habíamos analizado que un material cristalino estaba asociado a la transparencia. Y en definiciones entonces de ingeniería, eso no es así. ¿Por qué? Porque en el fondo los materiales que están asociados con dejar pasar los fotones a través de su estructura, o sea, ser transparentes a la luz, ¿no? Esos materiales no son cristales. Estamos entonces redefiniendo nuestro concepto del día a día de un cristal. Entonces, en ingeniería y en ciencia de materiales, el concepto de cristal está enfocado de una manera muy diferente. Un material cristalino, un material que forma cristales, es un material entonces que tiene un orden muy definido en la estructura de los átomos que forman a ese material. Y si el material es molecular, ese material entonces también va a tener un orden si es cristal y son sus moléculas que van a estar perfectamente acomodadas. Pero los materiales metálicos son mucho más simples en su estructura porque no forman moléculas y solamente entonces tienen interacciones entre ellos, ¿no? Del tipo metálico que estudiamos con más profundidad en otra clase. Pero por ahora entonces nos vamos a concentrar en esta definición tan importante que sería entonces asociar de que los átomos que están formando la estructura de un material metálico están acomodados entonces con un orden muy definido. Y aquí tengo entonces una foto de otro material, ¿no? Donde podemos ver, miren, los átomos perfectamente ordenados y la foto también de campo inverso, donde podemos ver, ¿no?, que están acomodados entonces en posiciones siempre muy bien definidas. Algo tremendamente interesante. Desde esa óptica vamos entonces a tener una macro definición ahora de nuestros materiales, sin olvidarnos de que podemos definir y clasificar los materiales de muchísimas maneras para poder mejor entenderlos. Entonces este abordaje es muy importante en cierto tipo de aplicaciones entonces de ingeniería para poder entender mejor, ¿no?, especialmente las transformaciones metalúrgicas que hay por detrás de los materiales. Entonces estamos comprendiendo de que un material cristalino es un material que tiene un orden definido en el acomodo de los átomos o moléculas en su estructura. Y en consecuencia, un material no cristalino estaría definido como un material en el cual en su estructura, en la formación del material, sus átomos que lo componen, si es metálico, o sus moléculas, ¿no?, que lo componen, si es cerámico o polimérico, entonces van a estar desorganizados. Y desde este punto de vista, entonces, esos materiales que no tienen un orden bien definido serían considerados como materiales no cristalinos. Una cosa interesante, ¿no?, que habría que destacar, miren, si nosotros nos iríamos con un pedacito, por decirles, de hierro a la China, ¿no? Esperemos que la pandemia termine muy pronto y podamos otra vez entonces movernos, ¿no?, entre los países, y sería interesante ir a China. Agarramos un pedacito de muestra que llevamos de hierro, lo analizamos en el microscopio electrónico y veríamos que los átomos del hierro, ¿no?, en ese pedacito de material están acomodados de una manera siempre igual, bien definida y con mucho orden. Y lo curioso es entonces que venimos a Bolivia y nosotros estudiamos esa muestrita la misma y vamos a percibir entonces que siempre tienen el mismo orden. Entonces el orden que tienen los metales en su estructura cristalina es una propiedad característica, es una propiedad intrínseca de los materiales. Vamos entonces a recordar siempre, ¿no? El hierro se organiza de una manera, no importa si es entonces en Estados Unidos, es en la Luna, posiblemente ahora que lleguemos en Marte, ¿no?, también vamos a poder demostrar esto otra vez y caramba, ¿no? Entonces esa propiedad
es intrínseca del hierro, siempre sus átomos van a formar su estructura organizados de una manera característica. Van a formar un tipo de cristal, un tipo de orden muy bien definido. Interesante, ¿no? Bueno, pero si nosotros pensamos entonces, ¿no?, en esa definición que hemos hablado de los materiales, vamos entonces a tratar de entender un poco más sistemáticamente este tipo, ¿no?, de orden que hay en los tradicionales materiales que siempre hemos analizado, tanto en física como también en conceptos de colegio, ¿no? Poco a poco nosotros vamos a entender que estos conceptos no son completos para poder entender todas las transformaciones metalúrgicas, y vamos a tener que, en vez de hablar de estado, vamos a tener que hablar entonces de fases de la materia. Pero de todas maneras, entonces, hablando de los estados, ¿no?, de la materia, recordemos que hay 4 estados básicos, ¿no?, en la materia: los vapores, los líquidos, los materiales rígidos o sólidos y los materiales en estado de plasma, donde la materia no es estable, o más bien no es eléctricamente neutra, sino entonces cuando la materia está en estado de plasma son iones, ¿no?, los que están entonces formando ese tipo de materia plasmática. Hay otros estados de la materia, puedo destacar uno que es poco comprendido todavía, que es el estado de Bose-Einstein. Es cuando entonces la materia está a temperatura absoluta de cero, el cero absoluto, no cero Kelvin. No hemos podido llegar, ¿no?, como humanos todavía a esa temperatura. Teóricamente todo se paraliza. La materia realmente es muy, muy móvil, ¿no? Los átomos son móviles, siempre están vibrando, pero al ser absoluto teóricamente se paralizan, y ahí tendríamos el condensado de Bose-Einstein, que tiene entonces propiedades físicas muy diferentes, ¿no?, a los otros estados que hemos comentado. Pero en la realidad nos concentraremos entonces en gases, líquidos y sólidos, que tradicionalmente siempre hemos abordado así, ¿no? Por lo menos la comprensión de nuestro entorno, ¿no?, en el día a día. Bueno, entonces, miren, como los gases no tienen mucha cohesión entre ellos, sus moléculas entonces son bastante desorganizadas. En los líquidos, si nosotros analizamos, hay un orden un poquito mejor, pero siguen siendo desorganizadas. Entonces no podemos pensar que los líquidos y los gases, bajo el concepto de orden en su estructura, son cristalinos. Van a ser entonces materiales no cristalinos o materiales amorfos, si ustedes quieren. Pero los sólidos especiales, como los metales que hemos comentado, entonces, si ellos tienen un orden definido en su estructura, estos entonces van a ser nuestros famosos cristales. Esa es la definición entonces de un material tipo cristalino. Con esta figura vamos a poder entender mucho mejor entonces esta clasificación entre materiales cristalinos y materiales no cristalinos o amorfos. Si nosotros reparamos en esta, voy a usar un apuntador. Si nosotros reparamos entonces en esta partecita, miren, de la figura, es como si estaríamos viendo, ¿no?, un partido de chicas jugando fútbol de salón, y las chicas entonces todas desordenadas, no tienen ningún orden, ¿no?, todas tras la pelota, no sé qué. Ese es el estado gaseoso, donde entonces los componentes del estado gaseoso, sus moléculas en este caso, no tienen un orden definido, son bastante desordenados, ¿no? La analogía entonces es muy bonita y permite entender qué sería entonces un material totalmente amorfo, totalmente desorganizado. Si nosotros nos aproximamos, pero a ver con más detalle esta parte, donde vemos entonces una pequeña reunión social, una pequeña fiesta,
y siempre en una fiesta, ¿no? Hay personas que tienen afinidad, comienzan a charlar, se toman un trago, entonces hay cierto orden. No hay un orden muy definido, pero no son tan desordenados como cuando se está jugando entonces una partida de damas, como les mencionaba, de fútbol de salón. Entonces, ese es más o menos el orden que existe en un material de estado líquido. Pero si nosotros estamos hablando de un sólido cristalino, ¿qué significaría esto? Que sus componentes atómicos están sumamente organizados, ¿no? Pensemos entonces en un desfile el 6 de agosto que están pasando nuestros militares entonces, ¿no? Por el palco oficial y vemos entonces esa marcialidad que ellos tienen en la marcha, ¿no? Todos al mismo tiempo, todos bien organizados. Eso es la definición entonces de un material cristalino, un material que tiene un orden perfecto, bien definido en la estructura de sus componentes, ¿no? Ya sea atómico, ya sea molecular. Entonces quiero volver a reiterar la gran separación que hemos hecho entre materiales ordenados, los cristales, y materiales que no tienen orden, los no cristalinos o amorfos. Complementando, quiero también entonces mencionar de que existen otras dos subcategorías de materiales bajo esta visión de orden que no vamos a estudiar, pero es necesario saber que existen. Una de ellas es la categoría de los vidrios. Sí, los vidrios, esos cristales que tenemos en casa, ¿no? Esos cristales teóricamente, ¿no? Que pensábamos que eran ordenados, pero en el fondo habían sido vidrios, mal llamados entonces de cristales. Los vidrios son diferentes en orden a los sólidos cristalinos y se parecen más en orden a los líquidos. Yo recuerdo que cuando estudié ciencia de materiales, ¿no? El doctor Snyder era mi profesor, era muy estricto, ¿no? Y él nos decía, los vidrios son materiales líquidos súper enfriados. Y eso no es verdad, ¿no? Ahora se sabe que en el fondo los vidrios no son líquidos súper enfriados, se quieren líquidos rígidos, porque ahora sabemos que los vidrios tienen una estructura, un orden especial que los caracteriza como vidrios. Y una de las ventajas que tienen los vidrios respecto a otros materiales es de que al no transformarse de fase, entonces no se dilatan y contraen instantáneamente, ¿no? Hay entonces un campo de aplicación en la ingeniería interesante para los vidrios, pero no es el caso de la ingeniería estructural y la que nosotros normalmente usamos en la ingeniería mecánica y en la tecnología mecánica. Entonces, no nos va a interesar estudiar los vidrios. Sí hay vidrios metálicos, ¿no? Pero se pueden fabricar en ciertas condiciones especiales. Nos interesan a nosotros los metales cristalinos, esos que son los normales, cualquier pedazo de metal que vemos ahí, inclusive, ¿no? El marco de la ventana de aluminio, el pedacito de hierro, ¿no? De la verja, cualquier entonces pedazo de metal es cristalino, o sea, tiene un orden muy definido. Y hay una cuarta categoría de materiales visualizados respecto entonces a su orden, que son los cuasicristales, también llamados de fractales. Lo más interesante del caso es de que los físicos ya han desarrollado, ¿no? Mucha información sistematizada de los cuasicristales y los fractales. Incluso hay teorías, ¿no? De que tratan de que el universo se pueda comprender a través, ¿no? De fractales, pero no hemos todavía descubierto aplicaciones sociales para entonces este tipo especial de materiales. Por eso entonces no es necesario aún, ¿no? Entrar a este mundo de los fractales o cuasi cristales. Lo que nos interesa entonces extremadamente, porque es parte de nuestra profesión, va a ser parte de nuestro día a día, es estudiar con mucho más detalle a nuestros famosos materiales cristalinos. ¿Cuáles? Los famosos materiales metálicos que son entonces cristales. Cristales significa orden, orden definido en la estructura de ese material.
Continuamos entonces con este tema apasionante de los cristales en el próximo capítulo. Gracias por la atención.